acá a pedido de Rubén, vamos a ver este tema que es el manejo del conflicto, ¿no? Y sí, es uno de los temas, es un tema muy importante y aparece bastante en el examen, con lo cual hay que tener presentes los conceptos. Es parte del dominio personas. Personas, recuerden que es el 42% del examen, o sea, 42% de las preguntas son relativas a personas. Y bueno, entonces tenemos que tener bastante claros el concepto de conflicto. En definitiva, bueno, ¿qué es un conflicto? Es una situación en donde hay dos posiciones, ¿no? Hay incompatibilidades u oposición de conceptos, ¿no? Ahora tenemos conflictos con mucha frecuencia y en los proyectos se dan muy frecuentemente y es prácticamente imposible evitarlos. Em, y la realidad es que si se manejan bien los proyectos, los conflictos pueden hasta ser beneficiosos para el proyecto. Antes se decía que el conflicto era malo, que era negativo y que había que evitarlo, pero bueno, ahora se considera, en primer lugar, como dije recién, que no se puede evitar y en segundo lugar, que hasta puede ser bueno para el proyecto si se resuelve bien. Otro de los conceptos que hay que tener en cuenta sobre todo para el examen, es cuáles son las causas principales de conflicto. Y según un estudio que se está acá, menciona Teichmann y Weilman, bueno, no hay que saber de quién es el estudio, pero según ese estudio que se ha realizado en 100 gerentes de proyectos, las causas principales de conflicto en los proyectos son cronograma, prioridades, recursos y opiniones técnicas. Le siguen procedimientos administrativos, costos y la personalidad. Esto muestra que en realidad la personalidad no es una de las mayores causas de conflicto, no es de las más importantes y bueno, es importante porque muchas veces se creía, ¿no?, que los conflictos eran por temas de personalidad y bueno, y la verdad que en los proyectos pesan más el cronograma y las prioridades que las personalidades en sí. Y bueno, esto está en rojo porque podrían llegar a tener preguntas con respecto a esto, entonces presten atención sobre todo en los temas principales: cronograma, prioridades, recursos y opiniones técnicas, que es lo que más puede generar distintas opiniones que pueden llegar a ser conflictos. Luego tenemos el modelo de Thomas Kilmann, que describe la forma de resolver conflictos en base a dos dimensiones, en base a cuánto uno intenta satisfacer sus propios intereses, que esto es determinación, es el eje Y, digamos el eje vertical, y la otra es en cuánto quiero satisfacer los intereses de la otra persona o mantener una buena relación. Entonces, en base a esas dos dimensiones, puedo llegar a tener estas cinco formas de resolver conflicto. Tienen tres nombres porque según las traducciones o las adaptaciones, por ahí le pueden poner distinto nombre. Por eso yo trato de que les resulten familiares todos los nombres. Pero bueno, por eso en cada método pongo los tres nombres que pueden llegar a encontrarse en las preguntas. El primero, supongamos que yo tengo mucha autoridad y quiero imponer mi voluntad, imponer mi punto de vista. Esto es forzar o dirigir. Si no tengo tanta autoridad, sería competir, pero siempre es quiero imponer mi punto de vista. La pregunta siempre es, ¿resuelve el conflicto? ¿Qué les parece? En general no, ¿no? En general Depende. no No, resuelve. creo No que es, no. exacto, no es una buena forma de utilizar esto en los proyectos. Ahora, podría ser útil en caso de tener una emergencia y, bueno, y necesitar una resolución muy rápida. En el otro extremo, o debajo, si tengo poca determinación, o sea, poco interés en mi propio beneficio y poco interés en la relación, el modo de resolver este conflicto o de abordar, digamos, porque no sé si lo resuelve, es evitar, retirarse, eludir, ¿no? Y es ignorar el conflicto y pensar que no, se va a solucionar solo o pensar que, sí, nada, no hacer nada, ignorarlo, negarlo.
incluso. ¿Resuelve el conflicto? No. No lo resuelve, no lo No. resuelve. En general no lo resuelve, pero podría llegar a utilizarse en el caso en que nosotros realmente creamos que el conflicto se va a resolver solo con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, puede ser que estemos teniendo problemas con un proveedor y bueno, y sabemos que el proveedor ya termina su trabajo y se va, o entrega la mercadería o entrega el producto y se va. Ya sabemos que eso ya va a terminar, entonces decidimos no hacer nada y bueno, ya lo que sí haremos después es no volver a contratarlo. Bueno, eso sería una situación. O también puede ser que necesitemos tiempo como para buscar, no sé, más información y abordarlo de otra manera, el conflicto, y por lo tanto podemos evitarlo o no hacer nada durante un periodo y después ver si lo podemos abordar de otra manera. Ahora supongamos que nos enfocamos más en la relación y en cederle a la otra persona, o sea, en cumplir los intereses de la otra persona más que en nuestro propio interés. Entonces, podríamos, esta forma de abordar el conflicto se llama suavizar, atenuar o adaptarse, ¿no? Cualquiera de estos nombres lo pueden encontrar. Y significa que tratamos de ceder a la otra persona buscando los puntos en común, tratando de decir, bueno, pero coincidimos en esto, y entonces tratar de, digamos, dejar que la otra persona, digamos, se cumplan más sus intereses. Es como que cedemos a la otra persona. ¿Resuelve el conflicto? Podría ser. Parcialmente. Parcialmente. Podría ser que resuelva en este momento, pero obviamente que uno no se puede estar cediendo permanentemente, nos puede quedar un malestar por haber tenido que ceder. Entonces, bueno, no es lo ideal. ¿Cuándo podríamos usarlo? Cuando lo que está en juego no es de gran valor para nosotros y bueno, cuando digamos que cediendo en este momento estamos generando como una obligación para la otra parte. Ahí, a ver que tengo una persona que está queriendo entrar. Ahí está, admitiendo. Entonces, para la otra parte puede ser importante, digamos, después puede generarle como una obligación. Entonces es como que, bueno, esta la ganas vos, pero la próxima me toca a mí, ¿no? Entonces es como que genera una obligación. Bueno, luego llegamos supongamos que consensuamos o conciliamos un punto intermedio. Esto es como que, bueno, que cada una de las partes cede, entonces tanto en el interés de o sea, mis propios intereses y en cuanto a los intereses de la otra persona, cedemos un poquito cada uno y llegamos entonces a un punto de acuerdo donde, bueno, sí, acordamos, conciliamos o llegamos a un compromiso, como una transacción donde todos ceden. ¿Resuelve el conflicto? Sí. Puede ser. Sí. Sí, resuelve, pero no es lo óptimo. Y vamos a ver por qué. Bueno, ahí les cuento, hay un cuento que habla, esto es negociación también, ¿no? Porque los conflictos, cuando se resuelve un conflicto, también se está negociando. Entonces, esto justamente también es un punto de negociación. Y hay un cuento en un libro de negociación que es Sí, de acuerdo, se llama el libro, de Fisher y Uri, y cuenta que hay dos niños que están, bueno, en su casa con su mamá y quieren una naranja, cada uno de ellos quiere una naranja, y en la casa hay una sola naranja, ¿no? Entonces comienzan a pelearse cada uno porque quiere su naranja, su naranja. Bueno, finalmente, ¿qué hace la mamá? Salomónico, una resolución salomónica, corta la naranja por la mitad y le da media naranja a cada uno. Bueno, y lo que ocurrió después es que uno de los niños quería tomar jugo de naranja, o sea que exprimió su media naranja, y el otro de los niños quería hacer una torta con ralladura de naranja. Entonces obtuvo, bueno, su ralladura de naranja, rayó la cáscara de la naranja, hizo la torta o media torta, la mitad.
Bueno, acá la moraleja es, ¿qué hubiera pasado si la mamá hubiera investigado y hubiera dicho, ¿para qué querés la naranja? ¿Qué es lo que querés de la naranja? ¿Cuál es tu interés? Y entonces podrían haber tenido los dos el 100%. Entonces, esto de haber preguntado para qué querés, cuál es tu interés, qué es lo que necesitas, es el método resolver, colaborar o confrontar, que es donde verdaderamente se resuelve bien el conflicto con una resolución o como una negociación ganar-ganar. En este caso es una resolución ganar-ganar. Obviamente que es la mejor forma de resolver el conflicto. ¿Cuál es el problema de esto? Se necesita tiempo y se necesita voluntad, ¿no? De querer colaborar realmente. Pero en los proyectos siempre se recomienda, digamos, lo más recomendable será siempre este método de resolución de conflictos. Si no se pudiera llevar adelante este método, le seguiría en bondad, digamos, el conciliar, consensuar, compromiso. Ese sería útil solamente si no podemos resolver, colaborar. Entonces, bueno, estos son los 5 métodos de resolución de conflicto. Aquí está explicado. Este modelo se llama Thomas Kilmann. Y van a encontrar preguntas en el examen donde les haga, digamos, haga referencia a este modelo. Hay preguntas en el examen que hacen referencia a este modelo. Entonces, les puede plantear una situación y esa situación después de decirle, bueno, ¿cuál es la mejor forma de resolver el conflicto? ¿No? Y entonces, según la situación, pueden tener las distintas opciones. Tener en cuenta, bueno, también pueden tener preguntas en donde dice, en el proyecto han tenido una situación así, 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 y el líder de proyecto o el director de proyectos resuelve tal y tal cosa. ¿Qué método utilizó? ¿Qué forma de resolución de conflictos utilizó? Y ahí tenemos que ver si utilizó, no sé, si el director de proyectos decide tomar la decisión directamente, está usando forzar, dirigir. Si el director de proyectos decide poner a las partes a llegar a un acuerdo y demás, bueno, tenemos que ver si es resolver, colaborar o si es conciliar, consensuar, compromiso, ¿no? Tenemos que ver según el enunciado. Entonces también podría ser, o si dice el director de proyectos decidió no hacer nada y dejar que el problema se resuelva solo, ahí estamos evitando, ¿no? O si cede a la otra parte. Esas podrían ser las preguntas. Luego hay otro modelo que es muy también importante y que pueden tener preguntas en el examen, que son los niveles de conflicto de Speed-List y que habla que un conflicto puede ir escalando o en distintos niveles. Entonces, inicialmente un conflicto de muy baja problemática es el nivel 1. Es en realidad hay un problema para resolver, puede ser que las personas tengan distinta opinión, pero hay un ambiente colaborativo, se habla bien, un lenguaje franco, sincero y bueno, y las personas están queriendo resolver ese problema. Estos son representados por los problemas del día a día que los equipos en general resuelven de manera natural, ¿no? Entonces, verdaderamente no hay un conflicto, simplemente es algo que se tiene que resolver y que las personas están dispuestas a resolverlo. Pero esto podría llegar a escalar o podría darse una situación que en realidad ya es nivel 2 de desacuerdo, donde ya las personas no, digamos, no están con una actitud tan colaborativa, sino que ya es como que empiezan a jugar los egos y bueno, el lenguaje se vuelve más reservado, más abierto a interpretaciones, ya no estamos en ese nivel colaborativo y asertivo como en el nivel 1. Y si esto escala todavía más, podemos llegar a una disputa, a una competencia a nivel 3, donde es muy importante para cada una de las personas ganar. Todo, o sea, cada una de las partes quiere ganar y empiezan a tener un lenguaje ya incluso bastante agresivo con ataques personales, ¿no? Bueno, y acá este es el último nivel donde puede solucionarse mediante técnicas sin necesidad de escalar, de desescalar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en los otros niveles, nivel 4 y nivel 5, no se puede resolver el conflicto. O sea, la única manera de resolver el conflicto es lograr que el conflicto baje a nivel 3 o menos. Bueno, el nivel 4 cruzada, o sea, es como que ya el conflicto está muy, muy avanzado y es como que lo que necesita un líder es proteger al equipo, proteger al grupo,
porque ya se vuelve ideológico, ¿no? Entonces, para resolver el conflicto hay que desescalarlo, ¿no? Entonces necesitamos bajar el nivel de conflicto. Y ya el último nivel, bueno, se llama guerra mundial, lo que o sea, es lo que el concepto o lo que se busca es, ya no es ni siquiera suficiente ganar, ya acá lo que queremos es destruir a la otra parte. No hay comunicación, bueno, en este nivel ya es casi imposible solucionar el conflicto, no hay forma no hay forma de resolverlo. Lo que hay que hacer es tratar de que las personas no salgan perjudicadas en este tipo de conflicto. Ahora, preguntas aquí podrían tener preguntas en qué nivel de conflicto están según un enunciado, pero también pueden tener preguntas en qué debería ser el director de proyectos según el enunciado, que sería según el nivel. Y acá también el mismo modelo habla de qué estrategias deberíamos llevar a cabo según el nivel de conflicto. Entonces, supongamos que hay un problema para resolver, bueno, no hay un problema grande, no hay un conflicto grande, con lo cual asegurar que haya un buen ambiente colaborativo para que las partes puedan resolver sus diferencias sin ningún problema. En este caso, es simplemente facilitar el escenario. Ya si hay un desacuerdo, bueno, hay que tratar de que las partes tengan la actitud de colaborar, porque recuerden que acá es como que se perdió un poquito el ambiente colaborativo, entonces hay que tratar de llevar a las partes a que vuelvan a querer colaborar. Y para esto tenemos como herramienta los valores del equipo. Recordemos que cuando se planifican los proyectos predictivos o cuando se inician en los proyectos ágiles, tenemos algo que se llama acta de constitución del equipo, y en esa acta de constitución del equipo, el mismo equipo define cuáles son los valores que van a compartir y cuáles los acuerdos de trabajo y bueno, y cuál es la manera en que deciden que durante el proyecto van a interactuar entre sí, ¿no? Y entonces, recordándole esto al equipo, el líder puede realmente ayudarlos a volver al ambiente de colaboración y, por supuesto, a resolver el conflicto. En el tercer nivel, disputa, bueno, ya recordemos que en este caso ya ya hay más agresión incluso, ¿no? Entonces, bueno, acá tratar como líderes, tratar de acomodar los puntos de vista de las personas para que lleguen a acuerdos. En este caso, si lo referenciamos o lo llevamos al modelo anterior, que traten de ceder o de suavizar o de llegar al compromiso, que es ceden un poquito los dos, ¿no? Es importante aquí separar las personas de los hechos, porque se pueden estar agrediendo como personas y en realidad hay un problema que es un problema entre las partes, ¿no? Entonces tratar de que puedan separar, o sea, en vez de agredir personas, que sepan que hay un problema que resolver. Y también, bueno, recordarles y no comprometer los valores del equipo. Si estamos en un nivel cruzada, lo importante ya es desescalar el conflicto, tratar de usar diplomacia, mediación, buscar acercar posiciones, tratar de recuperar los hechos. Siempre es importante separar los hechos de las personas. Y en cuanto mayor nivel de conflicto haya, más importante es esto, ¿no? De ver cuáles son los hechos realmente y bueno, y también recordar los valores y la visión del equipo nada, como para que se vuelva, ¿no? Que vuelvan a racionalizar y saquen un poco a la emoción aquí, ¿no? Y entonces cuando baja al nivel 3, bueno, ya se puede resolver. Y en el caso guerra mundial, bueno, acá lo único que se puede hacer es evitar el daño, que no se maten, digamos, que no se peleen y que no se hagan daño. Pero es como que en este nivel no se puede resolver el conflicto de otra manera. Bueno, estos son, a ver si respondí la pregunta, Rubén, respecto a Sí, conflictos, sí, ¿sí? sí, muy completo, gracias Cecilia, sí, 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 sí. Vi de todo, ya que vengo haciendo preguntas del examen de simulador, vi de todo, vi de esto y de lo otro también.
Buenísimo. situaciones donde te plantea una situación con un texto bastante grande y uno tiene que decidir. Y bueno, como venía no contestando bien esa parte, quería repasar y hacer un resumen. Me llevo esto muy bueno, gracias. Me alegro, me